Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota desde ya del politólogo Lucas Romero para analizar la situación política y económica de la Argentina. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Gracias por la invitación. Gracias a vos, Lucas, por atendernos. Y bueno, vos venís realizando mediciones sobre la opinión pública y me parece importante para arrancar conocer, ¿no?, cuál es la percepción, cuál es la opinión o la posición de la gente en relación, ¿no?, a las restricciones que se vienen sumando para enfrentar la segunda ola de COVID-19. Sí, bueno, claramente el clima de opinión pública ha estado dominado a lo largo de estos últimos meses, digamos, por el contexto pandémico. Venimos siguiendo particularmente cuál es la mirada que la gente tiene sobre esta situación sanitaria. Y yo te diría que es una opinión pública, digamos, que ya muestra claras señales de cansancio, de agotamiento, digamos, de poca predisposición a volver a tener, digamos, aquella situación de encierro que se vivió al comienzo de la crisis sanitaria ya por marzo del año pasado, ¿no? Claro. Nosotros venimos haciendo una pregunta particular, digamos, nos parece una forma interesante de mirar qué es lo que la gente está observando de la situación, que es preguntarle qué le preocupa más, si el coronavirus o su situación económica personal, porque entendíamos que era la problemática que estaba precedente a la crisis sanitaria y que el impacto de la crisis sanitaria podía generar preocupaciones por cuánto iba a afectar la vida cotidiana de los individuos. Y lo curioso así que al comienzo de la crisis la gente tenía marcadamente una mayor preocupación por el coronavirus, pero lentamente eso se fue invirtiendo y ya hace largos meses que la gente viene predominando su preocupación por la situación económica personal que por el coronavirus. Y esto creo que marca, Alejandro, digamos, una particularidad de cuál es el foco que está poniendo la gente sobre la situación, pero también una complicación para el gobierno, ¿no? Porque, digamos, si el gobierno no puede inmunizar, es decir, no tiene vacuna para inmunizar a la población para poder defenderse del virus, lo que queda en términos de política pública es tomar o adoptar medidas que restrinjan la movilidad de la gente, que restrinjan la circulación para evitar el contacto social, ¿no? Y esas son medidas que claramente afectan el desempeño de la vida cotidiana de cada uno y el desempeño económico. Y particularmente estamos viendo a esta altura del proceso marcadas señales de que la gente no está dispuesta a seguir sacrificando su actividad económica, su fuente de ingreso, digamos, para adoptar medidas de confinamiento. De hecho, particularmente le hicimos a la gente una pregunta en nuestro último estudio, le pusimos a toda la misma situación laboral, es decir, si de ello dependiera su fuente de ingreso, ¿usted está dispuesto a asumir el riesgo de contagio para no ver afectada su fuente de ingreso? Y el 52% de la gente nos dijo que sí, que está de acuerdo, que acepta el riesgo de contagio para preservar su fuente de ingreso. Lucas. Esto yo lo remarco, no porque sea una virtud de la situación, sino un factor de mucha preocupación y que condiciona mucho las medidas que pueda tomar el gobierno en este contexto. Esto que decís se ve muy claro en el comportamiento del gobierno, en la dificultad que muestra, ¿no?, para avanzar con medidas restrictivas. No hay un dilema que se observa claramente y que no estaba presente, sin lugar a dudas, en los primeros meses de la pandemia el año pasado. Sí, efectivamente, eso es lo que estamos viendo en términos de opinión pública. De hecho, le hicimos la pregunta concreta en nuestro último estudio, que, insisto y aclaro, corresponde a este mes de abril, es un estudio nacional. Nosotros en Sinopsis todos los meses ocultamos el clima de opinión pública. Le preguntamos a la gente cuál creía usted que sería razonable, justo como medida en este contexto sanitario adoptar, un confinamiento total, un confinamiento parcial o ningún tipo de confinamiento. Bueno, el 35% de la gente nos dijo ningún tipo de confinamiento. O sea, ya nos marca que más de 1 de cada 3 no quiere tomar ningún tipo de medida restrictiva de la movilidad. Solo un 10% dijo un confinamiento total y casi el 50% restante nos dijo algún tipo de confinamiento parcial. Es decir, yo creo que estamos frente a este dilema de que la gente no tiene la predisposición que tenía el año pasado para encerrarse en sus hogares, las vacunas no están, son insuficientes, y creo que hoy el gobierno está un poco esperando que sea el proceso de autorregulación
el que actúe. ¿Y cómo puede autorregularse la sociedad? Bueno, si la sociedad se vuelve consciente del riesgo sanitario que estamos atravesando por el colapso del sistema sanitario. Por eso te iba a me preguntar, parece que es muy Lucas, ¿cuál es importante el lo que límite a estamos esta percepción? Porque, a ver, ya llevamos un año de pandemia, el bolsillo le sigue afectando a todos y a cada uno, pero al mismo tiempo cada uno va haciendo como el cálculo respecto de cuán grave es la situación. Entonces, ¿cuándo se torna eso, cuándo pasa para el otro lado la preocupación? Cuando se advierte mayor riesgo. Cuando se advierte mayor riesgo. El problema ahí es qué tipo de riesgo percibe la ciudadanía, porque está claro lo que están comunicando todas las autoridades de los hospitales, de los sanitarios, respecto de cuál es el estado de situación de las terapias intensivas. Ahora, está claro que también, digamos, en este año y monedas de pandemia que tenemos, el sistema de salud no colapsó. De hecho, es parte de una de las banderas que resalta permanentemente el presidente, ¿no? Entonces, es difícil que la gente vea el riesgo, un riesgo que no visualiza de manera directa, frente al riesgo de verse afectado su fuente de ingreso, porque si yo no puedo salir a trabajar, yo no puedo salir digamos, a sostener mi actividad, no tengo el ingreso y eso afecta mi calidad de vida. Este es un poco el dilema, ¿no? Y yo creo que hoy el gobierno está sufriendo las consecuencias del abuso que se hizo de las medidas de confinamiento el año pasado, claramente, ¿no? Digo, el gobierno pareciera ser que hizo correr a esta sociedad como si esto fuera una carrera de 100 metros, cuando en realidad era una maratón. Creo que no hubo una dosificación del esfuerzo, y esto lo está pagando hoy el gobierno en este contexto. Lucas, Perdón. No, que tampoco podemos saber en realidad si no colapsó porque se extendió en el tiempo también. Ese será otro análisis que también se hace, que ya no lo podemos saber. Digo, que el aislamiento se extendió y por ende no colapsó el sistema sanitario, después llegó el verano. Ese es el viejo dilema. El gobierno dice, hicimos el esfuerzo para precisamente fortalecer el sistema de salud. Alguna otra interpretación es, bueno, creo que se hizo un esfuerzo injustificado, que por ahí podíamos tener una cuarentena más inteligente, donde podíamos dosificar el esfuerzo. Es un contrafáctico difícil de abordar, pero en todo caso, lo que quiero decir es que para la percepción ciudadana, para la percepción del ciudadano común, digo, es más probable que vean el riesgo de verse afectado su fuente de ingreso que el riesgo de no tener una cama cuando uno se enferma. Porque ese riesgo, digamos, no lo experimenta toda la población. Y esta es la dificultad con la que trabaja el gobierno. Por eso creo que el gobierno se ha demorado en las medidas sanitarias en esta segunda ola, precisamente porque el contexto social era otro y distinto al que vivimos en marzo del año pasado. Muy bien, Lucas, muchas gracias. Nos vemos próximamente. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del politólogo Lucas Romero sobre la opinión de la población respecto a las crecientes restricciones que se vienen dando para enfrentar la pandemia y el impacto que estas restricciones tienen sobre la actividad económica. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.